te daba a jugar al boliche, echar una carrera. Y es una cosa que es de lo que a veces echo para atrás y me acuerdo, iba a cumplir 18, que pude salir por el tema del cuartel porque iba con la familia, si no, no me hubieran dejado porque tenía que ir al cuartel. Pero el día tiene 24 horas, 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 más para hacer algo que sea útil. Para tanta fiesta, ¿no? La gente dice, no, es que tú querías ser empresario. Pues no, la verdad que yo lo que quería era tener un trabajo y que me lo pagaran. Error que he cometido, porque hay que combinar trabajo con vivir un rato diferente. Es un vino de Lanzarote que ha traído y que lo hemos probado. No vamos a decir qué hora es. No, mejor no. Está buenísimo, Malvasía. Nos hemos acogido a la hora peninsular y estamos en hora. Historias de emprendimiento, un podcast de Diario de Lanzarote, con Pilar Esteban. La de hoy es una historia de ida y vuelta, de trabajo, de amor y de esfuerzo. Nuestro invitado nació hace 78 años en Arrecife, junto al Callejón Liso, cuando las mareas grandes aún se colaban por la plazuela. Era una ciudad portuaria, llena de vida, pero también de dificultades. En 1965, todavía joven, Tomás Hernández hizo las maletas rumbo a Venezuela, como tantos canarios que buscaban un futuro mejor. Llegó un viernes y el lunes ya estaba trabajando. Allí recorrió el país en camioneta, vendiendo y cobrando, y construyó una vida entre trabajo, amistad y comunidad isleña. Hasta que un encuentro fortuito en Canarias, con la que sería su esposa, le llevó a regresar. De vuelta en Lanzarote, levantó desde cero Inox Naval en Puerto Naos, un puerto que bullía de talleres artesanales con olor a mar. También participó en la creación de la Cámara de Comercio de Lanzarote. Hoy conversamos con un hombre que lo ha sido casi todo: emigrante, padre, empresario, viticultor, salsero y testigo de una Lanzarote que ya no existe. Tomás Hernández, bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Bueno, pues me gustaría empezar preguntándole por su infancia, cómo la recuerda en aquella Arrecife donde todavía entraba el mar, tan diferente a la de ahora. Sí, la verdad que hay mucha diferencia, pero era el Callejón Liso, que era la parte de los señores ricos, yo la calle Canicería, Luis Morote, que llegaba a la pescadería, y esa calle pues llena de gente marinera que se iba. Y luego pues teníamos al lado una tienda de un señor de la Somada y le ayudábamos a veces porque no. Y luego pues nos daba una cosita y cuando él nos estaba mirando le quitábamos otra a nosotros porque nos parecía que era poco. No éramos 2 o 3 chicos del mismo tamaño. Y yo la verdad que es la fecha esa de muchacho para mí fue buena, en el sentido de que eran cosas livianas, o sea, no eran esas cosas de hoy, que tal, pero te llenaba el cuerpo, te daba a jugar al boliche, echar una carrera, y es una cosa que es de lo que a veces echo para atrás y me acuerdo porque es un buen recuerdo. ¿Era una vida más auténtica, usted cree? Sí, para mí de verdad que sí, porque era el sentir de la gente. Por supuesto que había alguna persona que es diferente, pero la mayoría, en aquella época tú sabías lo que era un vecino, lo que era una familia, tus abuelos, tus primos terceros. Y hoy en día ese tema no, porque dice que es otro tiempo, pero a mi manera de entender, los tiempos son para mejorarlos y no para echarlos a perder. Sí, porque me decía usted antes que antiguamente no había coches y sin embargo nos veíamos pues una vez al mes, sí, bueno, cada cierto tiempo, y ahora con coches y todo lo fácil que es, no nos vemos en un año, ¿no? Sí,
efectivamente, el tema de Conil, que el Conil es de donde es mi madre, mi padre de Mácher, y íbamos todos los sábados. Cuando mi padre se fue a Venezuela, estuvimos un año en Conil, que yo fui a la escuela de Mácher un año, luego ya vinimos para Recife, y entonces, pero sábado íbamos para Conil, caminando de Tía a Conil, porque la guagua pasaba los martes y los viernes. ¿Cuánto tiempo era caminando a Conil? Pues son 3 kilómetros. Una horita. Menos, sí, no llegaba. Horita. Y luego, pues el domingo, la vuelta caminando otra vez, ¿no? Aparte de las veces de muchachos, del cine, el cine del cura, o sea, porque era un cura que tenía un cine en Tía, íbamos domingos caminando de la gente con él, íbamos unos cuantos, porque en aquel momento el pueblo era pequeño, pero habíamos unos cuantos hijos de madre y padre, y hacíamos eso caminando, la Candelaria. Luego las visitas nuestras de Conil a los abuelos de Mácher, de Mácher para Conil otra vez, y luego ya a Recife. Era pues una cosa, yo lo pienso en ello, digo, lo hacíamos. Los viejos debajo de una pared bien hecha, hablando de cosas, porque no, en ese momento la radio llegó más tarde, hablando de sus cosas, del tiempo, de algo. Yo veía a mi abuelo que salía de casa a una finca, La Quinta, tiene el nombre, hoy en día es mía, y salía un señor Alberto Rodríguez, mi abuelo se llamaba Rafael Rodríguez Díaz, y salía señor Alberto, eran Rodríguez pero no eran familia, y empezaba, mi abuelo iba con un saquito doblado en el hombro, y se ponían a hablar, serían las 9 cuando iba, y cuando las 12. Y todavía no habían ido. Señor Alberto Rodríguez entraba para la casa y mi abuelo volvía para atrás, cogía el balde y empezaba a darle de beber a los animales, que tenía 4 cabras, un macho, una camella, una burra, una cochina y las gallinas, que era cosa, y 2 ovejos. Y mi abuela tenía... Era cosa, las gallinas. Las gallinas. De mi abuela. Y entonces, y me acuerdo que el balde se le salía, que peleaba, veía a mi abuela echándole agua limpia a una planta y le peleaba, muchacha. Y claro, el agua en aquella época claro. No había. Y sin embargo el balde que llevaba se salía más que todo el agua, ¿no? Era esa espontaneidad. Ya. De la vida de antes. De la vida de antes. Y usted llega a los 18 años y decide marcharse, emigrar a Venezuela. Esa parte no fue... Cuéntemelo, por favor. Fue mi padre, que ya había estado 4 años, vino, se puso a vender, fiarlo y no cobró, y se volvió a ir a Venezuela porque había un señor allá que había quedado en mandarle unas perras. Y entonces se fue para allá y al par de años nos llevó a la familia. Mi madre y 4 hijos. Yo soy el mayor y fue... Así que no se va solo, se va porque su padre estaba allí. Fue porque me llevaron. No, ¿Y cuántos años tenía entonces? Iba a cumplir 18, que pude salir por el tema del cuartel porque iba con la familia, si no, no me hubieran dejado porque tenía que ir al cuartel. A servicio militar, Yo no fui al cuartel y me sentí culpable durante mucho tiempo. Luego, cuando me desperté un poco, me dieron ganas de pegarme, pero el brazo no me aguanta. ¿Qué es lo que encuentra en Venezuela en ese año? ¿Cómo lo encuentra? Había una comunidad de canarios allí. ¿Qué encuentra en Venezuela? Y cuénteme cómo fue esa experiencia. Es algo nuevo. De Recife a San Felipe, estaba Yaracuy, que fue a donde llegamos, la Quinta Avenida. Pues, hay el cambio de la vista y luego pues de gente que no conoces, ¿no? Pero mi padre sí tenía algún conocido que le visitaba y ya pues a los pocos días de llegar ya
hablábamos con esa gente que fue de alguna manera un poco de familia. Había muchos conejeros allí entonces. Sí, había más palmeros que conejeros, pero sí, había otra gente también, que un par de ellos más que eran de aquí, y también los fuimos conociendo y nos tratábamos. En vez en cuando había una visita que se hacía, ¿no? De esas visitas que no hacemos hoy. Porque llegó un viernes y Sí, el lunes ya llegamos estaba trabajando. 9 días en un barco, un viernes, y que llegamos por la noche del viernes, creo, a San Felipe, porque de La Guaira, que es el puerto, a San Felipe había 300 kilómetros. Y después, pues el lunes ya estaba yo, mi padre me tenía buscado un trabajo en una estación de servicio. Se lo había buscado ya su padre. Sí, ya lo tenía, servicio, y fui a trabajar, a echar gasolina con el sistema nuevo, no el de aquí, que era palanca va, palanca viene, sino que ya era el que conocemos ahora, ¿no? Lo que usamos hoy en día, y estamos hablando ya de 60 años. Y pues bueno, estuve 9 meses echando gasolina, levantando el capó, midiendo el aceite, echándole agua al radiador, a la batería. Claro, que usted conducía, que tampoco era muy normal en aquellos tiempos, Sí, no, y eso le valió un trabajo también. Sí, yo con 13 años, aquí mi padre, cuando vino y compró un camioncito, me enseñó y yo manejaba con. Luego vino el trabajo con esta gente, que era cobrar unas facturas y que valía más la carpeta que la factura que estaba dentro. Y caminé pues 300, caminé en 20 meses pues 200.000 kilómetros. En el camión. Una camionetica Ford. Y conocí Maracaibo, San Cristóbal, Mérida, conocí pues unos cuantos ciudades granditas de Venezuela, ¿no? Y bueno, ella iba, siempre había un poquito ibas a un sitio que no conocías, procurabas que la espalda tenía para la pared y mirar un poco, no dejarte también, porque había el problema, sobre todo era por el coche, que había algún señor que se dedicaba a cambiarlo de sitio. Por decirlo suavemente. Por decirlo suavemente, ¿no? Entonces, pues llegué, bueno, al principio nadie me obligó a que durmiera en la camioneta. Yo era más ancha que la camioneta, era más largo, pero era una manera, porque dormía en un estacionamiento y allí estaba protegido, y yo pues también cuidaba, porque si no podía faltar y no quería. Y entonces pues sí, ya estuve 11 años, se vinieron mis hermanos, las hermanas y el más chico, la llevo 13 años, se vinieron para acá a estudiar, hermano. La mayor, la que me siguió a mí, pues no, se casó pronto, y luego pues, mi hermana, que vive en Las Palmas, también estudiando, que fue por culpa de ella y por culpa de una hermana, conocí a mi mujer, que fue a hacerle en el año 74, que vine de vacaciones, después de 9 años de estar trabajando, unas vacaciones, y nos conocimos allí, y ahí pues 74, volví en el 75 porque el trabajo me lo permitió, y ya después ya se habían venido pues, mis hermanos, mi padre estaban solos, y digo, para Lanzarote, y nos vinimos en el año 76. Sí, 74. Conoció a su mujer y ahí es donde se plantea volver a Lanzarote. Sí. Era más fácil que escribir cartas. Y entonces fue cuando, bueno... Juliana, ¿no? Juliana. ¿Qué pasó, Juliana? ¿Qué embrujo hizo Juliana pues no sé, para convencerla? La verdad es que todavía no lo entiendo, pero hay veces que las mujeres cometen errores. Pero bueno, ahí llevamos ya unos cuantos años en ese tema. Toda una vida. Y 3 hijos y 3 nietos.
Muy bien, entonces es cuando decide volver a Lanzarote y dejar atrás aquel país que tan bien le trató y sí, no, y con volví en el tanta... año 77, un año después, porque mi padre, que tenía un transporte, un camión, perdón, Nada. lo había dejado ahí un amigo que se lo vendía, ¿no? Y entonces pues yo fui para allá y a ver si lo vendía yo. Y estuve un mes y algo. No, un mes no. Iba por un mes, que era, se suponía que era vacaciones, de donde estaba trabajando. Y luego resulta que un amigo que estuvo aquí en Lanzarote el otro día, que era de La Vegueta, que nos conocimos hace 58 años, iba a ir a Italia y me dijo, ¿por qué no te quedas? Porque él tenía una empresa de arroz, una arrocera. Y me quedé, digo, pues bueno, con la traquina de poder, a ver si podía vender el camión. Y esta gente que está aquí, que me aguantó 2 meses o 3, ya no me acuerdo bien del tiempo, me aguantó y cuando vine volví a trabajar aquí, en el mismo sitio. Usted vuelve de Venezuela, ¿dónde comienza a trabajar? ¿Cómo surge la oportunidad de Inox Naval? La oportunidad de Inox Naval fue una oportunidad, fue como medio milagroso, lo dije yo, porque en realidad la gente dice, no, es que tú querías ser empresario. Pues no, la verdad que yo lo que quería era tener un trabajo y que me lo pagaran. O sea, y entonces pues después de esta gente de FUE, pues fui a trabajar con Inox Naval Ledesma, que era una empresa de Las Palmas, de ¿no? Las Palmas, y había montado aquí una sucursal por medio de un amigo de un señor, del dueño de Inox Naval Ledesma, que yo le llamo mi padre comercial, porque fue el que me dio la posibilidad, y vino un viernes, de 11 meses estuve trabajando con él, y vino un viernes y me dijo que iba a cerrar. Ahí se plantea otra oportunidad. Y entonces cerrar, y entonces me asusté, claro. Me quedo sin trabajo. Aunque soy marido maestra, no era lo que yo quería. Vivir del cuento no. Era mi manera, que había que trabajar, ¿no? Y entonces, pues el hombre me ofreció, si quería ir a Las Palmas, me ofreció trabajo en Las Palmas. Y yo en aquel momento fui medio tolete y pensé otra vez en Venezuela. Como que para mí Venezuela la conocía y Las Palmas no, ¿no? Pero luego este hombre añadió, después de haberme dicho ese tema, si el lunes me dices que te quedas con esto, una cosita que había allí en la calle Foque, que era lo que era en aquel momento, te quedas con esto. Me quedé sin saber dónde estaba. He utilizado otra palabra para eso, pero no es aquí en esto. Y preocupado, asustado, viernes, sábado, domingo. El lunes le dije que sí y seguí preocupado porque era... Ahí es donde de verdad empezaba la responsabilidad, ¿no? Cuando fui a Portonao, aquello estaba tremendamente bien porque estaban las fábricas, estaba la pesca, y fue un poco porque pude yo también arrancar, que me lo pregunto hoy en día y no me acuerdo, porque se me ha ido el sentido de las cosas. Pero es lo que te da un poquito de que, hombre, a cambio de algo siempre tendrás algo. Y si tú tienes una cosa en mente, pues debes pelear por ella, pero pelear con los pies en el suelo y con lo que es correcto, no fastidiando a nadie. ¿Qué le diría usted ahora mismo a una persona que quiere iniciar, a una joven que quiere iniciar un negocio? El día tiene 24 horas, 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 más para hacer algo que sea útil. Para tanta fiesta, ¿no? Hacer algo, pelear, en el sentido de pelear me refiero de darle y no estar pendiente que yo no puedo trabajar sino 8 horas, voy a dar para que alguien, hay veces que ocurre, que es lo que me ocurrió a mí,
que me iban a buscar a los trabajos que yo estaba. Yo me miro y digo, pues si yo no era nada del otro mundo. Algo habría, tampoco hay que... Esto, sí. De matarme yo mismo, ¿no? Pero, y luego, pues, esa suerte de tener un padre que yo llamo Amancio Ledesma Uriarte, le llamo mi padre comercial. Y esta es la pregunta de nuestro patrocinador. Si tuviera que decir una sola cosa que ha aprendido en estos años como emprendedor, empresario, ¿cuál es la lección más importante que se lleva de su trayectoria vital, eso que se cuenta a los nietos? Sinceramente que yo tengo dudas, porque ya no miro para atrás y muchas veces me pregunto, pero ¿cómo fue posible que pudiera hacer eso? Los últimos 12, 15 años, mis hijos, pero el 28, 27, y claro, trabajar todos los días, pero digo, ¿y qué es lo que hacía? Bueno, en aquel momento estaba en la fábrica, iba a visitar la fábrica, aparte de visitarla, iba a llevar las cosas, hablaba con la gente. O sea, estar muy pendiente sí, todos los días. Vamos, hablaba con la gente, conocía a todos los encargados de cada sitio. Y hablamos un rato y bueno, algunos, pues, dice, este lo tengo que aguantar, pesado y otro diría, bueno, menos mal que me dijo una bobería, ¿no? Pues el respeto, aunque yo siempre le dije a mi madre y a mi padre, tú y alguna tía que murió hace unos meses con 97 años, le decía tú a otras tías, ¿no? Dependía cómo era, pues es de alguna manera el respeto al vecino, a la familia que era mayor que tú, no hacer muchas ruindades, portarte dentro de un orden, que tu madre en aquel momento te decía, vete derecho, no el derecho de ahora, sino el derecho de tu comportamiento, que te portaras bien, ¿no? Uh-huh. Y un poco creo que lo intenté, aunque a veces digo, caramba, porque le achaco el dolor de las rodillas a que algo hice mal. Porque alguien que digo, todavía con la mala costumbre que tengo de pagarle a quien le debo, no tengo derecho a que las rodillas me funcionen, caramba. Error que he cometido, porque hay que combinar trabajo con vivir un rato diferente. Pero usted, aunque haya trabajado mucho, también era un salsero, ¿no? Bueno, en la bodega que existe arriba, lo que hice ahí en el año 2004, pues antes los muchachos, que eran parte ellos, y yo también alguien más se me ofrecía, pues sí, me acuerdo, aprendí a bailar aquí bailaba las isas, cuando me fui para Venezuela, y luego pues en Venezuela ya empecé a bailar y pisé a muchas muchachas los tobillos, porque no, pero le cogí el tranquillo y sí, es verdad que se me pegó lo del salseo. Y sí dicen que tiene usted un buen movimiento de cadera, ¿no? Que en las fiestas es conocido. Pero ahora ya me duele. ¿Qué significa para usted el valor del esfuerzo? Lo correcto es que te prepares, estudias algo y si luego no estudias, saques una profesión. Es lo que había antes, cuando no había nada, que la gente, ya había alguna gente que abusaba, que te enseñaba la profesión sin pagarte nada, ¿no? Uh-huh. Y luego venía el otro que se daba cuenta que aquella persona ya valía y se lo llevaba, ¿no? Pero esa era un poco antes de la manera, ver y entonces, me puede servir, ¿no? Y la verdad es que es un poco eso, yo creo que en el fondo, no es que a mí no me gusta, no, los gustos hay que apartarlos y entrar, que cuando te acostumbras a algo, pues lo vas haciendo y luego tienes tiempo de cambiar porque ya tienes el ímpetu de levantarte a las 7 de la mañana
si el trabajo es como el que tenía yo, que hay otra gente que se levanta a las 5, y es un poco eso lo que te da no ver eso, y cuando alguien me dice es otro tiempo, me da tristeza, no lo entiendo. De otro tiempo sí, pero los tiempos son para mejorarlos, no para echarlos a perder. ¿Y siente usted nostalgia de Venezuela? Porque cuando se le oye hablar, se le escucha, se le ven los ojos chispeando. Sí, no te da tristeza, porque ver un país como ese, que podría ser, no hablar de riqueza, sino de bienestar para todo el mundo, porque ya lo de la riqueza manda flores a María, ya lo dije antes, para mí la riqueza es la salud, es la que debiera de verdad ser y que uno pudiera tenerla, ese servicio lo pudiera tener, ¿no? Uh-huh. Y entonces, para mí eso, por supuesto, que para comer hay que trabajar. Y luego estar hasta donde quieres tú llegar, pero haciendo tu trabajo. Porque desde que empiezas un trabajo, si lo quieres mantener, tienes que aportar. El esfuerzo. El esfuerzo. 10:30, 10 de la noche. 30 años. Después ya me he hecho un gandul, pero no. Pero ustedes eran de otra raza, era gente acostumbrada a trabajar. Sí, la verdad que sí. Ya había algún gandul en aquella fecha. En Golfos había igual. Sí, había algunos, pero esporádicos, ¿no? Así que actualmente está jubilado. Semi-jubilado. La mitad, si hay que vender, tengo que ser yo. Muy bien. Y se dedica ahora mismo a sus parras, que son su pasión. Bueno, le doy una vueltita porque es lo que hice durante 40 años, he hecho. Y lamentablemente entre un poco las rodillas, las canillas y algo de que cuando uno coge vacaciones, después arrancar otra vez, el cuerpo no obedece, se hace uno medio gandul. Pues hace ya como 3 o 4 años que no las atiendo. Ahí sigue vigilando las parras. Pero sin embargo, se bebe en el vino claro. los muchachos. ¿Sí? Doy fe de que se bebe en el vino. Tenemos un buen vino de... No se lo enseñe, que alguien me cree que tengo. Bueno, a ver que se ve aquí con el corma un poco mal. Es un vino de Lanzarote que ha traído y que lo hemos probado. No vamos a decir qué hora es. No, mejor no. Está buenísimo, Malvasía. Nos hemos acogido a la hora peninsular y estamos en hora. Una de esas cosas que usted hizo cuando volvió, bueno, bastante después de volver, fue participar en la creación de la Cámara de Comercio de Lanzarote, que fue una pelea dura, una pelea importante, y tenemos en esta isla Cámara de Comercio gracias a aquel grupo de empresarios que se empeñaron en que tenían que tenerla, ¿no? Hubieron unos amigos, en aquel momento le hicimos falta, porque hicimos en Portonao, hicimos hacer un tema, se me ha ido la palabrita de hacer una asociación. Una asociación, lo que es la promotora era. Y entonces la gente de la Cámara de Comercio, que yo en aquel momento conocía a poca gente, bueno, les veníamos bien también por el número. Uh-huh. Sí, pero luego se implicaron. Sí, no, claro, luego, y entonces fue un poquito, porque yo en ese momento allí, yo fui el secretario, porque yo me iba, el presidente eres tú, digo, y creo que... Secretario de la promotora. La promotora fue el vecino, yo lo que hice fue el secretario, todos los movimientos. Y luego, pues, cuando vino las elecciones y ese tema, pues me moví por Tiagua, por Tinajo, por sitios, visitar gente, diciéndole, mira, vamos a echar para adelante con este tema. Y luego fue miembro plenario de la Cámara. Sí, y me acuerdo de, por ejemplo, de Tiagua, el Tenique, que yo lo conocía a este muchacho de que era empleado en Costa Teguise, y ya tenía aquello.
Y fui un día, cuando fui a decirle que nos votara, yo fui con otra persona, fui. Sin embargo, la parte contratante, los otros, estaban ahí comiendo todo. Ya habían ido. Sin embargo, este muchacho me dijo, no se preocupe, que yo le voto a usted. Y este hombre me votó ahí a nosotros, la parte de allá. Y ganamos ese tema y luego vino el hacer las cosas, ¿no? Claro, fue miembro usted del Pleno, de la Cámara, y se trabajó mucho para mejorar Puerto Naos, para mejorar todas las instalaciones, las infraestructuras del puerto, del muelle, que hoy en día, ¿cómo lo ve? Porque habiendo estado en un inicio, en 2006-2007, cuando empieza la Cámara, hoy, 2025, ese puerto, toda esa evolución que ha tenido. La parte del muelle antiguo y lamentablemente tipo Lanzarote. No te da tristeza porque antes era un movimiento, ¿no? Que no tiene actividad. De aquello. Bueno, para fiesta, mira tú. Creo que... Bueno, sin embargo, hay una propuesta para convertir esa zona en instalaciones formativas, educativas, una propuesta muy interesante. Eso me parece bien, porque también hablaban de una gasolinera. Por el amor de Dios, que es triste que alguien que esté en un sitio no mida las cosas y se da cuenta. Mucho mejor una universidad. Hombre, pero es que ya es hora, es que ha pasado tanto tiempo que era hora y no... Es que sí, vamos a hacer un plan, pero para dentro de 30 años, ¿no? 30 años es mucho tiempo, porque ha pasado mucho tiempo sin hacer algo nuevo. Hablar para no hacer. Y uno se puede equivocar un día y hablar y no hacer. Equivocarse, pero todos los días no. Eso es lo que se refiere a Puerto Naos. Sin embargo, la zona del muelle de cruceros, toda la zona más industrial del puerto, sí que ha visto... Sí, ahí también, bueno, este muchacho que fue presidente de la Cámara de José Torres. José Torres fue un buen muchacho fuerte. Hizo, el hombre se movió y la gente que estaba alrededor de él, porque yo ya después me fui y ya, he pasado por ahí la Cámara de Comercio, pero no hemos después ya, culpa mía de no haber pasado alguna vez y decir que me invitara a café. Muy bien, pues me gustaría brindar con usted para terminar la entrevista. Muchacha, no me comprometa. No. Bueno, pues dejamos la botella aquí y brindamos a solas. Muchas gracias. Es bobería, vamos a echarnos un vaso de vino. Bueno, pues vamos a... Primero el agua. Además es un vino de Lanzarote, Malvasía. Vamos a servir un poquito, solo un buchito, un buchito para brindar. Y muchas gracias por estar aquí. Salud. Salud. Una vida de esfuerzo, de amor a la tierra, de amor también a aquella otra tierra donde vivió. Sí. Muchas gracias por seguir con nosotros otro podcast. Le esperamos aquí en el próximo capítulo. Gracias por estar ahí. Historias de emprendimiento, un podcast de Diario de Lanzarote, con Pilar Esteban.